problema con las reglas. Estábamos viendo acerca de cómo son las reglas, cómo a veces llegan a ser tan opresivas. Las reglas, y aquí hay varias preguntas que nos pone el libro base. Las reglas son eternas, sin cambio a través del tiempo y la cultura. Las reglas son eternas, sin cambio a través del tiempo y la cultura. Las reglas son contextualizadas históricamente. Las reglas son dadas únicamente en la revelación original, como se manifiestan en las tradiciones bíblicas, o se encuentran en el despliegue de la revelación divina de la historia. Las respuestas que se den a estas preguntas seguramente están determinadas por la postura teológica, bíblica o ideológica que tenga cada persona, o el trasfondo cultural y la ubicación social que tiene cada uno. Vemos entonces la importancia de que la tarea ética esté acompañada por un esmerado trabajo teológico, por un análisis sociohistórico. Es importante que veamos todo eso en la tarea ética, que esté acompañado de estos elementos. Hay reglas que le llama prima facie. Esas reglas a primera vista es lo que significa. Son reglas que se cumplen. Reglas prima facie, así lo menciona el autor de nuestro libro de texto. Reglas prima facie, reglas a primera vista, que se cumplen sin tomar en cuenta el contexto, sin tomar en cuenta otras circunstancias particulares. Es obligatorio obedecer la regla. Por ejemplo, cuando se hace una promesa. Las promesas son un ejemplo de esos tipos de reglas a primera vista, esas reglas básicas, esas reglas que se cumplen porque se hizo la promesa, el cumplimiento de las promesas. Si te prometieron algo, tú esperas que te lo cumplan. Si tú prometiste algo, hay que cumplirlo, porque es una promesa que se hizo. Una regla se define por una acción particular frente a una situación dada. Una regla se define por una acción particular frente a una acción dada. Es una orden impuesta por una persona, por un grupo, por una sociedad, por una nación. Aquí en el Seminario Bíblico Argentino hay reglas que se tienen que cumplir. Seguramente ustedes cumplieron una serie de requisitos para ser inscritos y tienen que cumplir diversas reglas para ser aprobados. O sea, las reglas son acciones particulares frente a una situación dada. Las reglas son órdenes impuestas por una persona, por un grupo o por una sociedad o una nación. Hay reglas en su familia, hay reglas en la iglesia, hay reglas en la sociedad donde viven, en el país donde viven. Es lo que se debe cumplir, es lo que se debe obedecer, porque así está establecido. Esas son las reglas. Hay reglas. Hay también principios y normas. Los principios y las normas es lo que está detrás de la regla. Son las razones, el fundamento de la regla. Quisiéramos que siempre esos principios o normas fueran buenos,
Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando, que era directora de una escuela, en la escuela iban niños de 6 a 12 años y había una regla de que los días lunes los niños deberían ir de blanco. Era una regla establecida. Estaba yo trabajando en la capital del país, era la regla solamente en esa región, porque en otras regiones del país no, pero era la regla que los lunes los niños fueran de blanco. Y entonces, a veces se acatan las reglas de manera inconsciente, pero a veces no, a veces no. Entonces, la regla era que los niños tenían que ir de blanco, el uniforme era de color blanco. Y entonces, pues, algunos padres de familia se empezaron a quejar. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que ir de blanco? Y yo como directora debía tener una respuesta que fundamentara ese principio. Tenía que tener un principio que fundamentara la regla. Tenía yo que enseñarles un principio y que ese principio los convenciera para que ellos pudieran seguir cumpliendo la regla. Y entonces, cuando empecé a ver los manuales, y pues no había nada que le diera valor a esa regla, que le diera, que le hiciera válida, porque muchas veces las reglas a alguien se le ocurrió y luego ya quedan establecidas y luego se van cumpliendo sin siquiera razonar en ellas. No, pues tienes que ir, porque no sé, pero tienes que cumplirlo, no sé por qué, no te puedo explicar, pero tienes que hacerlo. Y entonces en una reunión de maestros dijimos, bueno, tenemos que darle un principio a esta regla porque pues no nada más podemos imponer las reglas, porque a veces las reglas, la historia va cambiando, van surgiendo nuevas realidades. Y algo que surgió allí en esa reunión de maestros, un principio que surgió, bueno, vamos a hablar con los padres de familia de que vengan de blanco los niños, pues para que ese venir de blanco sea parte de su formación, de su conducta, de su carácter, que aprendan ellos a cuidar su ropa. Muchas veces cuando la gente trae ropa de color oscuro, pues no te fijas si te manchas o no, pues no importa porque como la ropa está de color oscura, nadie se va a dar cuenta. Pero en cambio cuando traes ropa blanca, pues te cuidas, procuras hacer las cosas bien, etcétera, para que tu ropa no se manche. Al usar los artículos de la escuela, las pinturas, al usar al jugar también, porque pues muchas veces era fácil que se arrastraran en la hora del recreo, que se arrastraran, que se rodaran en el piso. Entonces, bueno, ese día iban a tratar de cuidar su ropa, ¿verdad? Y sí iba a ser así como un principio para que esa regla ellos la pudieran llevar a cabo. Entonces, el principio o la norma es lo que está detrás de la regla. El principio que nosotros quisimos de alguna manera convencer a los padres era que queríamos que vinieran de blanco para que ellos también aprendieran a cuidar su ropa, aprendieran a mantenerse limpios, porque bueno, eso también es una característica importante que en la formación, ¿verdad? A mantenerse limpios, que lo vieran ese día como una responsabilidad de ellos. Entonces tuvimos que poner ese principio para que se cumpliera la regla. Los principios y las normas son las razones o el fundamento de la regla, son las orientaciones o directrices. Un principio es el comienzo de algo. El principio también se emplea para nombrar un valor, un postulado que se tiene en cuenta para el desarrollo de una acción. Los principios y las normas señalan la orientación y la calidad de la acción humana. Por ejemplo, yo me imagino que en su familia hay reglas, hay principios. Por ejemplo, pues las reglas son quizá, pues aquí vamos a comer todos los días a las
2 de la tarde, es una regla que se puede ver en alguna familia, y se tiene que tomar en cuenta, claro, la realidad de todos ahora, ¿verdad? Pero es una regla nueva, aquí vamos a comer a las 6 de la tarde. U otra regla es aquí vamos a hacer oración todos los días a las 7 de la mañana. Esa es una regla. Pero también esas reglas deben estar basadas en principios. ¿Cuál es el principio que puede haber en una familia para que todos decidan levantarse y tener una oración a determinada hora? Los principios son los que rigen las reglas. Esos principios que puede haber en la familia es el amor, el respeto, vivir la vida cristiana, que haya buena comunicación. Entonces, esos principios que hay en la familia permiten que las reglas se puedan cumplir. Las reglas de comer todos a una misma hora, la regla de que se haga oración juntos. La otra regla es que haya una reunión semanal, los jueves a las 8 de la noche nos vamos a juntar. Es una regla de la familia. O que cada quien limpie su cuarto, es otra regla de la familia. Aquí cada quien limpia su cuarto, aquí cada quien lava el plato, el vaso con el que come, son reglas de la familia. Las reglas, por ejemplo, de tránsito, el círculo en color rojo que implica un alto, las reglas de tránsito están basados en principios de la sociedad para que haya una buena comunicación, que haya principios de solidaridad, de respeto, ¿cómo le llaman? De libre tránsito. Las reglas de tránsito están establecidas en base a principios de libertad de los seres humanos. Entonces, es cierto, las reglas son buenas, porque les digo, son caminos que nos marcan para seguir. El problema de las reglas es que a veces llegan a ser tantas, llegan a ser tan impositivas, no están de alguna manera establecidas en principios humanos, sino muchas veces en ideas o formas de pensar de una ideas o formas de ser de una persona que se imponen porque tiene poder, porque tiene fama, etcétera. Se imponen las reglas y muchas veces se obedecen sin que haya una reflexión. Y entonces surge el autoritarismo o surge el legalismo con el problema de las reglas. Pero las reglas son acciones particulares a una situación dada. Las reglas son acciones particulares a una situación dada. Piense en las reglas que hay en su hogar. Piense en las reglas que hay en su trabajo. O, por ejemplo, una regla en su trabajo seguramente es la puntualidad. Aquí tienes que llegar a esta hora, tienes que cumplir estas horas de trabajo, tienes que usar este tipo de ropa, proteger, si es un trabajo de riesgo, zapatos especiales, un casco especial, etcétera. Son reglas de los trabajos, reglas que se tienen que cumplir. Pero esas reglas están basadas en principios o en normas que de alguna manera aseguran el bienestar del grupo, aseguran la comunicación, aseguran la solidaridad. Normas de la familia, normas del trabajo, normas de la iglesia, normas de la sociedad, que permiten que haya una buena comunicación entre todos. Entonces, bueno, hay reglas, hay normas, hay principios en el modelo que estamos hablando del no consecuencialismo, donde interesa mucho el cumplimiento, el deber, la responsabilidad, y donde muchas veces esos deberes y responsabilidades están establecidos por reglas, por principios, por normas. Bueno, vamos ahora a ver algunas fortalezas de ese modelo que es el no consecuencialismo. ¿Cuáles son unas fortalezas, algunas fuerzas? Una fortaleza, una fuerza del no consecuencialismo es que insiste en que la calidad moral reside en la acción misma. No se está fijando en la consecuencia, no se está fijando en el fin, no, se está fijando en la acción, en lo que la persona está haciendo, en cómo la persona está cumpliendo
el deber, cómo está cumpliendo la responsabilidad. Tiene un énfasis en lo correcto. Facilita la vida moral disciplinada. Le quita la responsabilidad del análisis a la persona y se alimenta en lo que está haciendo, en las instrucciones. Una fortaleza del no consecuencialismo es que termina con la ambigüedad. O sea, está la regla establecida, está el deber, está establecido la forma de ser. Aquí tienes que venir de esta manera, tienes que llegar a esta hora, tienes que tener este comportamiento. Aquí no hay ambigüedades, no hay, pues puede que sí, puede que no, no. Es un sí o es un no, porque así se rige por el deber, se rige por reglas, por principios, por normas. Proclama los deberes universales que tienen las personas. Por encima de toda situación o de toda circunstancia. Proclama los deberes universales. Aquí esto se tiene que hacer, esto es lo correcto, esto es lo que se tiene que cumplir. No permite desviaciones, no permite ambigüedades, no permite diversas respuestas. Esas son las fortalezas del no consecuencialismo. Tiene también debilidades. Esta forma de ser tiene debilidades. No considera que las situaciones cambian y que como resultado no se puede responder de la misma forma cuando una realidad histórica ya cambió. Por ejemplo, una regla que ahorita es, por ejemplo, las reglas de ambientalistas. En muchos lugares ahora está prohibido fumar. Y antes no, antes la gente podía fumar. Hasta me acuerdo que en los programas de televisión la gente podía fumar. O también el uso de armas. Por ejemplo, bueno, en Estados Unidos están permitidas el uso de las armas, no sé, en Europa, aquí en México, ¿no? Está prohibido el uso de las armas, solamente las personas que se dedican en el sistema militar o policial son las que pueden traer, en general la población, ¿no? Pero me acuerdo que hasta se modificaron muchos programas donde antes algunos personajes venían con sus pistolas o con sus carabinas o sus rifles y ahora no, se modificaron porque se tuvieron que cambiar se tuvieron que cambiar esos, cambiaron las circunstancias, cambió la historia en el uso de las armas, en el respeto al ambiente ahora, pues ya no se permite fumar. Bueno, nosotros es una costumbre que no tenemos, es un hábito que no tenemos, pero en el mundo pues el fumar es algo muy común, pero ahora en los programas educativos ya no se fuma, en las aulas ya no se fuma, es un respeto que ahora las personas han logrado. Y esa es una debilidad del no consecuencialismo, porque no considera que las situaciones cambian y que la realidad histórica puede cambiar. El no consecuencialismo, el que solamente se basa en el deber, en la responsabilidad, es una ética que pudiéramos considerar abstracta, porque pierde su flexibilidad, pierde su dinamismo y la vida va cambiando, las circunstancias van cambiando. En especial, la ética no consecuencialista no reconoce los conflictos morales o que un problema pudiera tener diferentes maneras para resolverlo.
La ética no consecuencialista tiende a ser una ética rígida, una ética legalista, una ética absolutista. Sustituye el vivir la vida de fe por el mero cumplimiento de la regla. Aquí se tiene que cumplir las reglas. Aquí es bien importante el deber. Aquí es una ética deontológica, es una ética del deber. Y muchas veces esta ética del deber, esta ética no consecuencialista, esta ética deontológica que se basa en los medios, en el deber, es una ética que oprime o que restringe la vida. Entonces ya vimos la ética consecuencialista, la ética no consecuencialista, que es la que acabamos de ver, que no le interesan los fines o las consecuencias, sino que se enfoca en el deber, en la responsabilidad, en el cumplimiento de las reglas, de las normas, de los principios, se fija en eso. Es lo que, ahí está su interés, su foco de atención, en el cumplimiento de las reglas, de las normas. Esa es el modelo de razonamiento moral no consecuencialista. Se fija en los medios. Y ahora vamos a ver el tercero. El tercero responde, acuérdense de las 3 preguntas al principio. El tercero responde a ¿qué indica el contexto o la situación para poder asumir una postura ética? ¿Qué indica el contexto o la situación para poder asumir una postura ética? Entonces, el tercer tipo se le llama contextualista. Es el tipo que toma, es el modelo de discernimiento moral que toma en cuenta el contexto, toma en cuenta la realidad. Hay un evangelismo que así se le llama contextual, donde toma en cuenta cómo es la persona, dónde vive, a qué se dedica, cuál es su cultura, cuál es su manera de vivir. Es un evangelio contextual. Toma en cuenta la realidad histórica, social de la persona. El tipo contextualista en las decisiones morales toma en cuenta el momento histórico que se vive. Vivimos históricamente en una democracia, en un sistema político absolutista, en una anarquía. ¿Cómo es el momento histórico en el que está viviendo nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra iglesia? Este razonamiento moral toma en cuenta esa realidad, ese medio social donde estamos nosotros inmersos. Es el tipo contextualista toma en cuenta el contexto. Y es que la historia cambia, la vida se va modificando, las personas son diferentes. Esta ética se basa en esa realidad cambiante. Toma en cuenta ese contexto vital de cada grupo humano. En este discernimiento moral, el contexto es su primera referencia. Es lo que primero toma en cuenta. Es a partir del contexto que entonces se formulan las preguntas y las tentativas de respuesta. Por ejemplo, ¿cómo es el contexto de ustedes que viven allá en Argentina, en Uruguay, en Colombia? ¿Cómo es el contexto social? Estoy refiriéndome a eso, de los cristianos que viven en Estados Unidos o de los cristianos que viven en Europa
o el contexto social de los hermanos que viven en África. Pues, a través de las redes sociales ahora podemos estar en muchos lugares al mismo tiempo. Y en noviembre, que es el día del Congreso Ministerial Internacional, salen videos de la alabanza en diferentes países, en diferentes regiones del mundo. Y vemos hermanos que cantan a voces muy bonito. Son voces estudiadas, con cantos donde se va siguiendo la nota exacta del canto, se va leyendo la nota con músicos que saben leer bien, músicos que pueden leer el pentagrama, que pueden ir siguiendo las notas, etc. Y vimos esos coros estudiados a voces, etcétera. Y también vimos alabanzas de grupos de niños de países como Guatemala o de El Salvador, grupos de niños de una manera muy sencilla, que estaban cantando, algunos acompañados por alguna guitarra, voces infantiles, a lo mejor sin ningún estudio, pero con mucho sentimiento. Bueno, pues esa es la cultura que ellos están viviendo, su contexto, pero también vimos hermanos de África que estaban bailando y levantando las manos y corriendo de un lado para otro, y pues ese es su contexto. En todos los cantos, en todos los videos, era alabanzas a Dios, eran grupos que estaban dando alabanza a Dios, lo estaban haciendo desde su realidad, desde su contexto histórico, desde su ambiente social, desde ahí lo estaban haciendo. Entonces, el tipo contextualista, el discernimiento moral de este tipo toma en cuenta la realidad donde están las personas, el contexto social, el contexto político, el contexto económico, todo eso toma en cuenta, la cultura en sí, toma en cuenta la cultura. Y en estos casos, en este tipo contextualista, fíjense bien, lo bueno y lo correcto no son siempre tan evidentes, no se ven a simple vista. No es como en el tipo no consecuencialista, que esto es lo bueno, esto es lo que se debe de hacer, esto es lo que dice la regla, esto es lo que dice el mandato. No mentir, no robar, no hablar contra el prójimo, honrar al padre y a la madre. Esto es lo que se debe de hacer. En el tipo contextualista, lo bueno y lo correcto no son tan evidentes. La obligación que se impone sobre las personas no es tan clara, debido a que siempre va a haber varias soluciones posibles. Es lo que se menciona como relativismo. Todo es relativo. Alguien escribió, no me acuerdo del autor, este no lo tengo aquí anotado, dice, en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Ese es un tipo contextualista. O sea, lo bueno y lo correcto no se pueden identificar a simple vista, porque una persona lo va a ver de acuerdo desde su realidad, desde sus vivencias, desde su experiencia. Por eso hay un autor, Lehmann, que dice que en el tipo contextualista no hay un principio formal de conducta. Y en el caso está refiriéndose específicamente a la conducta cristiana y dice, no hay un principio formal de conducta cristiana, porque la conducta no puede ser generalizada. No es la misma realidad que yo estoy viviendo ahorita en este clima cálido, donde ya tenemos 24 grados, a la realidad que están viviendo ahorita ustedes con sus 4 o 5 grados, o si bajó, si subió un poco la temperatura. Es diferente la realidad que se está viviendo.
Entonces dice, la conducta cristiana no puede ser generalizada y no puede serlo, dice este autor que es Lehmann, porque la voluntad de Dios no puede ser generalizada. Wow. Ninguna persona puede saber todo lo que necesita saber frente a una situación, pues las conclusiones éticas son siempre relativas al conocimiento humano. Y el conocimiento humano, fíjense bien, es siempre parcial, incompleto, fragmentado. Es importante esto. Nunca conocemos las cosas a fondo. Nunca conocemos las cosas a fondo. Siempre nosotros tenemos acercamientos de la realidad. Y esos acercamientos, fíjense bien, primero nos damos cuenta a través de los sentidos. Con los sentidos nos apropiamos de la realidad. Yo los veo, los que están ahorita con sus cámaras abiertas, veo sus facciones, intento conocerlos a través de mi vista y también intento conocerlos a través de sus palabras. Cuando llegamos a tener esa interacción, cuando nos saludamos, escucho su manera de hablar, las palabras que utilizan. Entonces, al verlos y al oírlos, intento conocerlos. Pero mi conocimiento es muy limitado, muy limitado. Y más ahora que solamente lo hacemos a través en línea. Entonces, el conocimiento es limitado. El conocimiento humano es parcial, incompleto, es fragmentado. Ninguna persona puede saber todo lo que necesita respecto a una situación. Entonces, las conclusiones éticas en este tipo contextualista, en este modelo de razonamiento moral, las conclusiones éticas son relativas. Son relativas. Se busca lo correcto. Se busca lo bueno según el contexto. La ética contextual. Recordemos que son 3 tipos de razonamientos morales. La tercera es la ética contextual. Tiene que ver con las relaciones. Tiene que ver con las relaciones y con las funciones, más que con las normas y las reglas. La ética contextual tiene que ver con las relaciones y con las funciones, más que con las normas y las reglas. Es una ética relacional. Es una ética relacional. Hay un autor, Mijes Bonino, dice que las raíces del contextualismo, según opinión de él, se remontan a los tiempos bíblicos. Hay unas palabras de Jesús que dice, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Este tipo de palabras responden a una contextualización que está haciendo Jesús. Está de alguna manera trayendo de el Antiguo Testamento, de Levítico, esa ley, pero Jesús la está contextualizando. ¿Y quién de vosotros se las está refiriendo a una sociedad del primer siglo y les dice, ¿quién de vosotros si su asno o su cae no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? El Señor está contextualizando
unas palabras que ellos habían oído en la ley de Moisés siglos atrás. Por ejemplo, hay otro, Agustín de Hipona, él tiene una frase que dice, ama y haz lo que quieras. Esta corriente ha estado presente teológicamente en el papel de la iglesia, en la vida de los cristianos. Desde Pablo hasta hoy, por ejemplo, la idea que tenemos acerca de la ley en la vida cristiana, acerca de la ley en la vida cristiana. Agustín dice, ama y haz lo que quieras. Está hablando de ese amor, de un amor contextualizado, donde el amor es, bueno, que el amor es Dios, básicamente, ¿verdad? Ahí el amor es esa máxima expresión de lo que es Dios y, bueno, nuestro amor, ay, siempre es tan limitado, tan relativo, tan imperfecto, tan, a veces, racional. Bueno, nunca vamos a entender lo que es realmente el amor, pero cuando entramos a ese mundo de amor, ese mundo donde el amor, casi el amor nos lleva a un mundo perfecto, a un mundo de relaciones perfectas. Bueno, en ese mundo, entonces cuando estás en ese mundo de amor completo, pleno, entonces haz lo que quieras, porque lo que te va a regir, lo que vas a hacer, va a estar fundamentado en el amor. Entonces, esto es lo que es ese forma de pensamiento moral que es el contextualismo. Pero bueno, el contextualismo también tiene debilidades y tiene fuerzas. Vamos a hablar primero de las debilidades del contextualismo. El contextualismo admite el relativismo. Todo es relativo. Admite el relativismo y eso hace que dé poca orientación da una poca orientación en base a lo que se debe de hacer. No hay una ley, no hay algo que esté establecido, representa algo así como un anarquismo. No hay ley, representa como un anarquismo ético. El contextualismo puede admitir todo, porque es muy relativo. Pues, ¿esto es justo? Bueno, de acuerdo. ¿De acuerdo con qué? ¿De acuerdo con quién? ¿De acuerdo a dónde? ¿De acuerdo en la verdad? ¿Esto es verdadero? A ver, ¿en base a qué? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? Esa es una debilidad del contextualismo, que es muy relativo. Es muy difícil para una persona porque recae mucha responsabilidad sobre la persona. En el no consecuencialismo, pues está la ley, está la regla, está la norma. Entonces, el sujeto seguía, la persona seguía por la norma, por esto es lo que dice. Esto es, yo lo estoy haciendo, yo estoy cumpliendo esto, yo estoy haciendo esto porque estoy siendo obediente a la regla, a la norma. Y en el contextualismo no hay esa regla, no hay esa norma. El criterio es el contexto, es la realidad histórica. Entonces, tiende a ser subjetivo, tiende a ser individualista, solamente toma en cuenta su necesidad, su problemática, se encierra en sí mismo para responder a lo que él está viviendo, a lo que él está sintiendo, cómo está viendo él las cosas. Minimiza el mal, es otra debilidad del contextualismo. Minimiza el mal como una realidad objetiva, minimiza el mal. Entonces, el contextualismo tiene debilidades.
Es un relativismo que puede admitir todo. Se llega a dar cierto anarquismo ético, no hay una ley, no hay un principio para seguir, no hay una norma, solamente interesa el contexto. Y en ese contexto se tiende a ser subjetivista, individualista. Se minimiza el mal como una realidad objetiva. Esas son las debilidades del contextualismo. Pero bueno, también tiene fortalezas, también tiene fuerzas el contextualismo. Entre las fuerzas se puede mencionar, toma en serio la historia, la toma en serio, es bien importante. No es lo mismo vivir el cristianismo ahorita con estas clases en línea, con dispositivos, con el internet, con todos los avances tecnológicos. No es lo mismo vivir ahora el cristianismo, al cristianismo que vivió Pablo, al cristianismo de los primeros siglos de la iglesia. No es lo mismo. El contextualismo toma en serio a la historia, las situaciones reales y las personas concretas. ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu realidad histórica, política, social? ¿Cómo es el medio donde te estás desempeñando? El contextualismo es flexible, es flexible. El no consecuencialismo no, porque la regla está establecida y la regla se tiene que cumplir. El contextualismo es flexible. Permite una acción ética en situaciones ambiguas o no claras. Permite una acción ética. Permite varias respuestas. Permite varias soluciones. El contextualismo enfatiza a las personas y sus relaciones. Es relacional por eso. Y relativo viene de relacional. El contextualismo es realista. Enfoca lo posible y refleja la gente realmente toma sus decisiones éticas. El razonamiento contextualista se preocupará más que todo por la calidad de las relaciones dentro de la comunidad, al dar énfasis al contexto histórico que de alguna manera enmarcan las decisiones de las personas. Apuntará hacia el papel de factores como la raza, el género, la función que realizan, la realidad donde viven, etc. Va a fijarse más en eso para de alguna manera tomar esas decisiones éticas, para tomar las decisiones éticas que considere prudentes y necesarias. Entonces, esta es la tercera forma de ese pensamiento moral, de ese discernimiento ético. Ya vimos, traigo aquí una pequeña basurita. Entonces, el consecuencialismo, el no consecuencialismo y el contextualismo. Son las tres formas de resolver, de actuar éticamente. Y ahora vamos a hablar, después de ver esas tres formas, más adelante vamos a tener ese momento para ver un ejemplo de Jesús, pero ahorita vamos a, antes de pasar a ese momento, vamos a hablar sobre elementos formales de la ética. ¿Cuáles son esos elementos formales de la ética? Ya vimos los tres tipos de discernimiento moral, de respuesta moral a un problema ético. Pero vamos a ver ahora cuáles son los elementos formales de la ética. Son la razón y la afectividad. Son elementos formales de la ética. La ética es la unión de la razón y de la compasión. Es la unidad entre la teoría y la práctica. Esos son los elementos formales de la ética. La una sin la otra
lleva un concepto incompleto de moralidad. No solamente razón, no solamente afectividad, no solamente cerebro, no solamente corazón. Si solamente usamos el corazón, vamos a ser demasiado flexibles y vamos a causar un daño. Si solamente usamos el cerebro, vamos a ser demasiado rígidos y también vamos a causar un daño. En la ética se requieren el corazón y el cerebro, la razón y la compasión, la teoría y la práctica. Si solamente va una, el concepto es incompleto. La ética necesita el pensar crítico, necesita el razonamiento, es cierto, pero también necesita el sentimiento. Necesita la teoría, el pensamiento intelectual, pero también la compasión, la empatía, la misericordia. La razón y la efectividad deben estar unidas. Son elementos que van en la ética. No están separadas. Nunca están separadas, porque miren, en la emoción siempre hay algo de razón. Yo no puedo tener una emoción tan grande, desmesurada, que me salga de los límites de la razón. O sea, sí, puedo tener una gran alegría, puedo gritar, pero en esos gritos pues no puedo golpear a la cabeza del otro, ¿no? Estaría fuera de la razón. Entonces, en la emoción hay algo de razón y en la razón hay algo de emoción. O sea, la razón y la emoción van una con otra. Puede que haya mucha razón y poca emoción, o puede que haya mucha emoción y poca razón, pero van las dos. Siempre van las dos, no están separadas. En la ética cristiana, la compasión es una dimensión fundamental. En la ética cristiana, la compasión es un elemento fundamental. Las ideas que tenemos acerca de Dios, del actuar de Jesús, nos hablan de la compasión que muestra. Por ejemplo, otra vez el buen samaritano mostró compasión, se conmovió, él tuvo compasión. Actuó movido por su forma de ser, porque él sabía que tenía que acercarse, porque sabía que tenía que apoyar, ayudar. Actuó conmovido por la compasión, por la misericordia. Actuó de esa forma correcta. Tuvo capacidad para empatizar con la persona herida. Su compasión se convirtió en esa conducta moral, en ese camino a seguir. Es lo que está hablando aquí, de cómo la ética tiene como elementos fundamentales la razón y la efectividad, o la razón y la compasión, cómo se juntan el intelecto con los sentimientos. Nunca se separan. Y en cada emoción hay algo de razón y cada razón tiene algo de emoción. En la vida cristiana, la compasión, la empatía son una columna vertebral. Son una columna vertebral. Y entonces vamos a ver aquí cómo la razón y la
afectividad, o sea, los afectos, el conjunto de emociones, el conjunto de sentimientos, se conjugan. Todo razonamiento moral tiene que tomar en cuenta siempre estos dos elementos formales. Las decisiones sobre las cuestiones éticas siguen procesos definidos de razonamiento. Todas las decisiones éticas que nosotros tenemos siguen un proceso definido de razonamiento. Estos procesos a veces los seguimos de manera inconsciente, de manera automática. Y estas cuestiones éticas, estos procesos que tomamos pueden ser consecuencialistas, donde solamente nos interesa el fin, no consecuencialista, donde nos interesa el deber, o contextualista, donde solamente nos interesa el contexto, la realidad. Ya hemos visto cómo estos tres tipos caracterizan el razonamiento moral. Ya hemos hablado de esos tres tipos. Cada uno posee sus fortalezas, cada uno posee sus debilidades. Lo notable es la forma en que las conclusiones relativas a la ética reflejan esos procesos en nuestra manera de ser. La ética une las dimensiones cognitivas del conocimiento y afectivas, las une con el afán de responder de tal modo que se potencie la vida humana, ya sea la vida humana personal, en el núcleo familiar, en el grupo social. La ética une esas dimensiones de conocimiento, de razón y de sentimientos, afectividad, sentimientos, compasión, las une para que se potencie la plenitud de la vida humana personal y social. Al fin y al cabo, ese es de alguna manera el fin de la ética, potencializar, permitir que una persona sea plena en su conducta, en su forma de ser. Bueno, pues esto es, y me gustaría que pasáramos ahorita a un ejemplo del Evangelio. Está en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Versículos 10 en adelante. Dice así el Evangelio. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Aquí, en estos textos, nos habla de un Jesús que está viviendo en un momento histórico, porque dice que está en una sinagoga. La sinagoga será el lugar de la enseñanza, el lugar, pues, del encuentro. Es cierto, había un templo, el templo estaba ubicado en un punto, pero las personas, ante la imposibilidad de estar siempre en el templo, habían construido o formalizado esas sinagogas donde se reunían para leer la Torá, para tener esos momentos de reflexión en la palabra de Dios. Y ahí está Jesús. Jesús, pues, es un hombre que se crió en una historia, en una cultura judía. ¿Por qué nació en esa cultura judía? No sabemos. Pero ahí nació Jesús. Jesús sí tiene una historia. El Jesús histórico es un hombre judío que seguramente cumplía con las leyes judías. Está aquí en una sinagoga, en un día de reposo, y Jesús está realizando una de las funciones que haría también otro hombre judío. Estaba enseñando también en esa sinagoga.
Y dice el Evangelio, voy a leer el completo, el texto, es Lucas, aquí está, Lucas 13, del 10 al 17. Dice, un sábado se puso Jesús a enseñar en una sinagoga. Había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado encorvada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, enojado, porque Jesús la había sanado en sábado, dijo a la gente, hay 6 días para trabajar. Venid cualquiera de ellos a ser sanados y no el sábado. El Señor le contestó, hipócritas, ¿no desata cualquiera de vosotros su buey o su asno en sábado para llevarlo a beber? Pues a esta mujer, que es descendiente de Abraham, y que Satanás tenía atada con esa enfermedad desde hace 18 años. ¿Acaso no se le debía desatar, aunque fuera en sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba viendo las grandes cosas que él hacía. Este texto nos hace mucho reflexionar. Aquí estamos viendo una situación ética y cómo Jesús le está resolviendo de acuerdo a sus principios, porque acuérdense, actuamos de acuerdo a lo que somos, de acuerdo a lo que sentimos, de acuerdo a nuestros principios éticos. Esos principios éticos están fundamentados en la razón y también están fundamentados en los sentimientos, en la afectividad. Aquí está respondiendo Jesús a un dilema ético de una mujer que se encuentra allí en ese lugar. Pues para empezar, en la sinagoga, y aquí también se presenta un problema histórico, porque en la sinagoga no entraban las mujeres. Es probable que ella estuviera en un área, no era el primer espacio, sino otro reservado para las mujeres. Pero ahí está Jesús en ese lugar que se llama sinagoga, donde había restricciones, donde las mujeres no podían acercarse a ese lugar donde solamente estaban los hombres, donde, bueno, hemos conocido cómo era la realidad histórica de ese tiempo, cómo había muchas reglas, había muchos principios, había muchos mandamientos que se tenían que cumplir, muchas leyes de purificación, muchas leyes de relación de hombres y de mujeres. Por ejemplo, Jesús nace en esa sociedad judía donde hay toda esa serie de principios, de normas, de reglas, de mandamientos. Allí crece Jesús, allí es enseñado por María, seguramente es impactado por sus hermanos, por la tradición, por las costumbres, pero Jesús trae su forma de ser, su forma de creer, su forma de pensar bien establecida. Entonces Jesús llega a esa sinagoga. eh, en esa sinagoga, aunque estuvieran en el atrio de las mujeres, muchas mujeres, no podía iniciar si no había 10 hombres. Tenía que haber 10 hombres para que iniciara. Jesús se da cuenta de toda esa realidad. Jesús llega a un mundo que excluye, que margina, que señala, que critica, que le interesa mucho cumplir las reglas, que le interesa mucho lo exterior, le interesa mucho el qué dirán, le interesa mucho cubrir las apariencias. Eh, Habla de esos personajes fariseos. Jesús habla claro y directo contra ellos, que les gusta estar parados en las esquinas y hacer oraciones eh, piadosas en voz alta, pero que
no corresponden con sus acciones o con su forma de ser. Entonces Jesús se da cuenta de todo eso, llega a un ambiente donde hay muchas reglas, pero no hay mucha compasión, no hay mucho amor. Estos versículos son breves, pero nos hablan de opresión, nos hablan de cómo viven las personas oprimidas, cómo las personas marginadas. Dice el texto que tenía 18 años esta mujer de estar participando de esa actividad litúrgica. Quizá para la mayoría, pues esa mujer ya era parte así como del ambiente, ya se habían acostumbrado a que estuviera allí. Ya era parte de ese contexto histórico, ya yo formaba parte de esa escena, ya era parte, ya no era considerada como una persona, sino como parte de ahí de ese lugar donde se ubicaban las mujeres. Entonces, habla este texto de opresión, también habla de liberación. Una autora dice que el cuerpo curvado de la mujer puede expresar las opresiones que doblegan los cuerpos, que doblegan los espíritus de las personas. Esa mujer tenía esa curvatura de su cuerpo, pero ella está viendo más allá. No nada más era el cuerpo curvado, sino era un espíritu oprimido, una libertad que no había podido ser expresada. Jesús, vemos aquí que es un hombre que se considera libre, que va y habla a la sinagoga y él rompe con lo establecido, porque el texto dice que vio a esa mujer. Jesús vio a la mujer encorvada. En ese ver de Jesús, fíjese bien, es cierto, está utilizando uno de sus sentidos, pero también está utilizando su corazón para ver. Su afectividad también está viendo. ¿Cómo ve Jesús? Porque todas las personas que estaban ahí también veían. Pero ¿cómo ve Jesús? ¿Cómo veía los judíos? ¿Cómo veía el principal de la sinagoga? La mirada de Jesús, la ética que él pone en juego, es una ética, es cierto, basada en la razón, pero también en la compasión. Es una mirada que presta atención a la necesidad de la persona. Muchos habían visto a la mujer, pero ninguno la había visto como Jesús. ¿Qué es lo que vio Jesús en esa mujer? Es lo que debiéramos preguntarnos. Quizá los demás veían un cuerpo curvado, una mujer agachada, un manto, porque dice que estaba tan agachada que ni siquiera podía ella levantar la vista. Lo único que ella podía ver era el suelo, no podía ni siquiera ver los rostros de las personas por la curvatura de su cuerpo. Pero Jesús no vio ese cuerpo deforme, ¿no? Jesús con su mirada, con su compasión, y vean cómo la compasión es más grande que los sentidos que tenemos. Jesús vio en esa persona, vio la creación de Dios, vio la acción de Dios, vio cómo Dios, quizá fue al principio cuando Dios crea al ser humano, que lo forma con sus manos, toma el barro, lo forma, le dio aliento de vida, le dio semejanza, dio la bendición. Jesús ve todo eso en ese ser humano, que los demás veían algo deforme, Jesús ve gloria en esa persona. La ética de él es una ética basada en la compasión que le permite ampliar su capacidad
de utilizar los sentidos. Amplía su forma de ver a las personas. Esa mujer vivía encorvada, tenía un gran peso sobre su espalda. La postura del cuerpo le impide ver lo que hay alrededor. Ella no puede levantar la vista y ver el semblante de los demás. Lo único que puede ver es el suelo. No puede ver el horizonte. Es una mujer que no puede ver hacia arriba. No puede ver. Y bueno, el texto es muy rico. Nos puede hablar de este mal físico que está viviendo ella, pero también las interpretaciones que se le han dado ahora es como muchas personas viven encorvadas, viven sometidas, agachadas, en una pobreza del cuerpo, pero también de su alma. Como muchas personas viven encorvadas, como la realidad las ha oprimido, les ha privado de libertad, les ha puesto en una situación de límites, de pobreza, y aquí una pobreza generalizada, porque pudiera ser una pobreza económica, pero también una pobreza moral, una pobreza social, una pobreza de oportunidades. O sea, esos pobres de los que menciona la Biblia, sin oportunidades de nada. Entonces, esa realidad, ese pecado, esas tradiciones, la habían llevado a ella, la mantenían en esa sumisión. Había encorvado completamente su estilo de vida. Y como pues ese cuerpo agachado refleja ese cuerpo sometido por las fuerzas del mal o por las fuerzas sociales o por las fuerzas políticas o económicas, no sé, pero sometido. Y cómo Jesús llega, cómo Jesús la ve, pero dice que la vio y aparte la llamó. O sea, Jesús no nada más la ve, con el simple hecho de que Jesús lo hubiera visto, ella hubiera encontrado el milagro, pero Jesús no le interesa solamente verla, la llama y le dice mujer, utiliza una palabra especial para ella. No es la persona, no es el individuo, no es ese ser sin nombre, sin personalidad, sin identidad, no, le dice mujer. Utiliza esa palabra cercana donde se hace de alguna manera, se aproxima a ella a través de esa palabra. Es una palabra especial y ella a escucharla se conecta con ella, con su forma de ser, le dice mujer. Y le dice, eres libre de tu enfermedad. No nada más está hablando con ella, también tiene ese acercamiento emocional, la libera de esa enfermedad. Y no termina allí la acción de Jesús. Jesús rompe con las reglas, rompe con la tradición. Jesús pone las manos sobre ella. Estaba prohibido que un hombre y una mujer se tocaran. Había reglas desde el tiempo de Moisés que se habían dado para que si las personas no tenían una relación cercana, pues no se pudieran tocar, ni saludar, menos abrazar. No se podía dar esa cercanía entre un hombre y una mujer. Jesús, cuando pone las manos sobre ella, está rompiendo las reglas y las tradiciones del pueblo, del judaísmo. Rompe con las reglas establecidas
porque la regla decía que un hombre no podía tocar a una mujer. ¿Por qué no la podía tocar? Bueno, en el Antiguo Testamento estaba la regla de que las mujeres, debido a la menstruación, al sangrado, eso las convertía en personas impuras, en personas que no podían acercarse ni al lugar de la reunión, al tabernáculo, no se podían acercar, no podían permanecer en esa reunión de donde el pueblo como iglesia o como eclesia se acercaba a Dios, como asamblea se acercaba a Dios. No se podían ellas, no tenían esa libertad de hacerlo debido a su impureza, a esa situación fisiológica por la que estaban atravesando. Entonces, Jesús conoce esa regla, pero no la cumple, no la cumple la regla. Él sabía que un hombre judío no podía tocar a una mujer judía. Es más, muchas veces ni siquiera podían tener un acercamiento familiar, a menos que fueran esposo, esposa, hijo, hija. Pero en el caso de Jesús, es una mujer que está en la sinagoga, no es familiar de Jesús, no es alguien cercano a su vida, es una mujer que está allí, es parte de esa comunidad de fe, es parte, porque ahí tiene ya 18 años y también son los mismos que tiene con esa enfermedad, pero Jesús se acerca y pone las manos sobre ella, la toca, rompe con las reglas y dice el texto que ella se enderezó y glorificaba a Dios. Los fariseos se escandalizan. A los fariseos no pueden creer lo que están viendo. Para los fariseos ese era un grave pecado. Jesús había violado las reglas, había violado los mandamientos que les daba a ellos soporte, que de alguna manera les daba fortaleza como grupo religioso. Los fariseos se escandalizan de lo que hace Jesús. Bueno, pues ellos siguieron encorvados en su mente y en su corazón. La mujer no. Ella salió erguida. Ella levantó su mente, levantó su corazón, levantó su mirada. En ese día de sábado ella tuvo una nueva forma para ver la vida. Y esa es la ética de Jesús. La ética de Jesús actúa con compasión, con solidaridad. Jesús rompe las reglas cuando éstas oprimen al ser humano. Jesús rompe las tradiciones cuando éstas no le permiten a la persona crecer. Vuelvo a repetir, las reglas son buenas porque nos marcan un camino, pero cuando las reglas nos oprimen, nos limitan, cuando las reglas nos minimizan como personas, entonces la regla se adueña de nuestra vida, se convierte en un legalismo que no nos deja crecer. Y Jesús aquí viene a dar una lección. ¿Cómo está la misericordia por encima del juicio? La misericordia, la solidaridad, el bien por encima de la ley. Jesús nos muestra aquí cuál es el tipo de ética que Él viene a poner en la práctica. Y es la ética, tuvimos toda esta introducción, ver la ética, sus principios, qué son el discernimiento moral, cuáles son las formas de que se responde para que nosotros tengamos un contexto, una visión. Pero vamos a ir enfocándonos cada día más en la ética de Jesús, que es la que nos trajo este curso, es la que de alguna manera debe normar nuestra vida como creyentes. Y bueno, terminamos por hoy la clase. Les recuerdo las tareas que tenemos en este segundo grupo de actividades, el reporte de la lectura
de los capítulos 1 y 2 del libro Discernimiento Moral, una introducción a la ética cristiana. Yo no he podido entrar a la plataforma, yo estoy esperando que el hermano Abraham me dé el acceso, pero para ya entrar a partir de hoy en la tarde y ver si ya están allí su participación en el foro y empezar también la fecha de entrega de esta tarea, de este reporte de lectura es hoy 18 de agosto, entonces para que vayan entregando también su tarea, esa es la fecha de entrega. Y vamos a ver en la siguiente clase, vamos a abordar el capítulo 3 del libro Discernimiento Moral. Por lo pronto, pues espero que haya sido yo un poco clara. Esto de la ética, pues nos está ayudando a ser personas cada día, nos está viendo qué es lo que somos, qué es lo que tenemos, qué es lo que pensamos y cómo estamos reaccionando. Dios siga siendo con nosotras, Dios siga siendo con nuestros hermanos, con todos, y nos ayude a desempeñarnos como lo haría Jesús. Dios les bendiga. Paz, hermanas y hermanos. Bendiciones, paz. Paz, Buena gracias. jornada.